¿Alguna vez se han preguntado por qué Estados Unidos parece tan obsesionado con Medio Oriente? ¿Por qué un país al otro lado del mundo invierte billones de dólares y miles de vidas en conflictos que parecen no tener fin? La respuesta no está en el petróleo, como muchos creen. Está en algo mucho más profundo y perturbador: la religión. Hoy vamos a hablar de algo que raramente se discute abiertamente. Estados Unidos eventualmente invadirá Irán. No sabemos si será en 2 años o en 6 años, pero ocurrirá. Y las razones son 3. Primero, Estados Unidos debe defender su imperio. Segundo, sus aliados, principalmente Arabia Saudita e Israel, lo presionarán para hacerlo. Y tercero, y aquí está lo más fascinante, existe algo llamado el lobby israelí, que tiene raíces en creencias religiosas que datan de hace casi 2000 años. Para entender por qué millones de estadounidenses apoyan una guerra en Medio Oriente, necesitamos hacer un viaje en el tiempo. Necesitamos entender qué es el cristianismo, cómo evolucionó, y cómo una interpretación particular de la Biblia está literalmente moldeando la política exterior de la superpotencia más poderosa del mundo. Prepárense, porque lo que van a escuchar desafiará todo lo que creían saber sobre religión y política internacional. Empecemos por el principio. El cristianismo es una religión sobre un hombre llamado Jesús, del cual sabemos muy poco. Pensamos que nació en el año 4 antes de la era común y murió en el año 31 de nuestra era. Sabemos que era de un lugar llamado Galilea, que los romanos lo crucificaron, y básicamente eso es todo lo que tenemos como certeza histórica. Pero lo que sus creyentes dicen de él es mucho más interesante. Afirman que Jesús era Dios hecho hombre, que vino a la tierra predicando un mensaje específico: el reino de los cielos está llegando. Después de ser crucificado, resucitó, ascendió al cielo, y aquí está la parte crucial: eventualmente regresará. Esto se llama la segunda venida. Cuando Jesús regrese, traerá el cielo a la tierra, y todos viviremos para siempre en paz. Es una historia poderosa, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta obvia es: ¿por qué esta religión se volvió tan popular? Hoy en día, aproximadamente 2.000 millones de personas creen en ella. Es la religión más popular y más poderosa del mundo. ¿Cómo llegó a serlo? Al principio, el atractivo del cristianismo era revolucionario. Era una religión que prometía un mundo mejor a los oprimidos del mundo. Si miramos quiénes eran los primeros cristianos, encontramos esclavos, campesinos, mujeres, personas marginadas por la sociedad. La idea de Jesús era simple pero poderosa: viene un mundo mejor donde todos seremos iguales. Los mansos heredarán la tierra. Piensen en esto por un momento. El cristianismo era esencialmente un billete de lotería gratuito. No te costaba nada creer, y si resultaba ser verdad, ganarías el premio más grande posible: la vida eterna en el paraíso. Para un esclavo en el Imperio Romano, sin esperanza de mejorar su situación, sin ninguna posibilidad de redención social, esta promesa era increíblemente atractiva. Las características básicas del cristianismo primitivo eran claras. Era revolucionario, igualitario y antiautoridad. Jesús ofrecía esperanza, salvación y redención a personas que antes eran consideradas desechos de la sociedad. Criminales, prostitutas, esclavos, todos podían redimirse. Esta era una idea completamente nueva en el mundo antiguo. El cristianismo se volvió tan popular que eventualmente se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Pero aquí surge un problema enorme. Recuerden, el cristianismo era una religión revolucionaria, igualitaria y antiautoridad. Ahora se había convertido en la religión del imperio más poderoso del mundo. Esto es una contradicción fundamental. Para resolver esta contradicción, tuvieron que desarrollar nuevas teorías, reinventar el cristianismo como una religión del establishment, reducir su naturaleza revolucionaria. La persona que hizo esto fue un hombre llamado Agustín de Hipona. Agustín escribió obras como La ciudad de Dios y Confesiones, que básicamente adaptaron el cristianismo para que funcionara como religión del poder establecido.
Agustín tenía un problema particular con la idea de la segunda venida. ¿Por qué? Piénsenlo. Si el mundo va a terminar pronto, ¿por qué hacer nada? ¿Por qué no simplemente beber, festejar y jugar videojuegos todo el día? ¿Cuál es el punto de trabajar, de construir una sociedad, de seguir reglas? Pero había un segundo problema aún más grave. Si Jesús va a regresar es porque el mundo es terrible, ¿verdad? ¿Y quién está a cargo del mundo? La Iglesia Católica está a cargo del mundo. Entonces Jesús vendría a destruir la autoridad de la Iglesia Católica. Eso obviamente no era conveniente para la Iglesia. Entonces Agustín básicamente dijo: no se preocupen por la segunda venida. Jesús regresará cuando quiera regresar, pero mientras tanto, nosotros, la Iglesia Católica, cuidaremos de todos. Los 1000 años de paz que promete la Biblia ya están sucediendo gracias a la Iglesia. Esta reinterpretación creó algo importante: diferentes maneras de entender qué significa la segunda venida. Agustín era lo que llamamos un amilenialista, alguien que dice que esos 1000 años de paz son solo una metáfora, no algo que realmente va a suceder en el futuro físico. Ahora avancemos en el tiempo. Como saben, todo el poder se concentró en la Iglesia Católica. Eventualmente esto llevó a una rebelión contra la Iglesia llamada la Reforma Protestante. La idea central de la Reforma era simple pero radical. Dios no quería que su autoridad estuviera concentrada en la Iglesia, controlada por sacerdotes. Dios quiere hablar a todos nosotros directamente a través de la Biblia. Esta es la diferencia fundamental entre católicos y protestantes. Los católicos no leen la Biblia. No se les permite interpretarla por sí mismos. Los sacerdotes les dicen qué significa. Pero los protestantes deben leer la Biblia. Deben buscar significado y guía de su propia interpretación de las Escrituras. ¿Ven el problema aquí? Una vez que le dices a la gente que puede leer e interpretar la Biblia por sí misma, terminas con miles, decenas de miles de religiones diferentes surgiendo. Cada grupo lee la Biblia y encuentra algo diferente en ella. Miremos lo que pasó en Inglaterra. El rey de Inglaterra apoyó la Reforma porque no quería que la Iglesia Católica tuviera autoridad sobre él. Creó la Iglesia Anglicana. Pero una vez que empezó la Reforma, surgieron miles de nuevas religiones en Inglaterra y todas creían cosas diferentes. Lo único que todos tenían en común era esto: la Biblia es la autoridad suprema, no el rey. Esto creó un conflicto masivo. Estos grupos disidentes fueron llamados disidentes, y eventualmente esto llevó a algo llamado la Guerra Civil Inglesa, donde los disidentes mataron al rey. Luego el rey fue restaurado, y esto llevó a décadas de conflicto. Una forma en que el rey intentó resolver este conflicto fue enviando a todos estos disidentes a América. La idea era brillante en su cinismo. Ustedes creen que la Biblia es la autoridad suprema, que la Biblia les pide hacer ciertas cosas, que no pueden beber, no pueden bailar, no pueden tener esclavos, deben enfocarse en su mejoramiento espiritual. Bien, vayan a América donde no hay nadie y construyan su propio reino de los cielos. Y aquí llegamos a algo que la mayoría de la gente no sabe sobre Estados Unidos. Desde afuera, Estados Unidos parece una nación secular, no religiosa, multicultural que cree en la ciencia. Pero en su interior, en su alma, en su historia, Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana dedicada a lograr el reino de Dios en la tierra, usando la Biblia como autoridad suprema y guía. Ahora, estos disidentes en América tenían una pregunta que siempre se hacían: ¿por qué Jesús no ha regresado todavía? Diferentes personas tenían diferentes explicaciones, y de aquí surgieron 4 grupos principales con 4 visiones diferentes del fin de los tiempos. Primero están los premilenialistas históricos. Ellos creen lo que los primeros cristianos creían: Jesús va a regresar, no te preocupes por cuándo, solo sé una buena persona, y Él regresará eventualmente. Es Dios, tiene un plan, sabe lo que está haciendo, solo sé paciente. Segundo están los postmilenialistas. Ellos creen que Jesús regresará después de que nosotros establezcamos 1000 años de la Iglesia cristiana en el mundo. Tenemos que probar que somos dignos de Dios. Dios no va a regresar y establecer esto por nosotros.
tenemos que hacerlo nosotros mismos. Tercero están los amilenialistas, como Agustín. Ellos dicen que los 1000 años son solo una metáfora, no va a suceder realmente, no se preocupen. Y cuarto, y aquí está el grupo que nos interesa, están los premilenialistas dispensacionalistas. Este grupo cree algo muy diferente y muy peligroso. Creen que si lees la Biblia muy cuidadosamente, te dice exactamente cómo y por qué Jesús regresará. Y más importante, creen que es un plan que nosotros podemos y debemos seguir para traer a Jesús de vuelta. Según ellos, la Biblia dice que debe existir una nación llamada Israel, gobernada por judíos. Israel debe tener algo llamado el templo, porque ahí es donde Dios reside. Entonces aparecerá el anticristo, Satanás, quien será el gran engañador. Pretenderá ser Dios, pretenderá ser el Mesías, pero realmente es Satanás. Lanzará una guerra donde todas las naciones del mundo intentarán atacar a Israel. En ese punto Jesús regresará, destruirá al anticristo, salvará a Israel, y comenzarán 1000 años de paz. Después de 1000 años, vendrá el juicio final, donde Dios nos juzgará. Si somos dignos, viviremos para siempre. Si no, arderemos en el infierno para siempre. ¿Ven la diferencia crucial aquí? Para los premilenialistas históricos, la segunda venida es una promesa. Jesús promete regresar, es Dios, cumplirá su promesa. Probablemente está muy ocupado ahora con otras cosas, así que seamos pacientes y confiemos en Jesús. Pero para los premilenialistas dispensacionalistas, la segunda venida es una profecía, un plan que debemos lograr para traer a Jesús de vuelta. Ahora, la mayoría de los cristianos no creen en el premilenialismo dispensacionalista. De hecho, la mayoría de los cristianos creen que es algo bastante maligno. ¿Por qué sería maligno? ¿Cuál es el problema con creer que hay un plan en la Biblia? El problema es este. Con este plan, estás intentando manipular a Dios. Estás intentando forzar a Dios a regresar. Y si realmente crees en Dios, no deberías hacer eso. Deberías confiar en Dios y tratar de ser la mejor persona posible, que es lo que la Biblia te pide hacer. Cuando Dios regrese, no es tu preocupación, no es tu negocio. Los premilenialistas dispensacionalistas son una minoría extremadamente controvertida dentro del cristianismo. La mayoría de los cristianos no cree esto, y muchos encuentran estas creencias no solo equivocadas, sino blasfemas. Están insultando a Dios con este tipo de pensamiento. El problema es que, de todos estos grupos, los premilenialistas dispensacionalistas son los más organizados y los más fanáticos. Realmente creen que esto es verdad. Y sabemos por la historia que quienes logran sus objetivos tienden a ser las personas más unidas y más fanáticas en lograr su objetivo. Además, este tipo de creencia prospera en tiempos de incertidumbre masiva y desigualdad, como el tiempo en que vivimos hoy, donde la desigualdad está creciendo, donde hay más inestabilidad e incertidumbre. Entonces hay más y más personas que creen en el premilenialismo dispensacionalista. Ahora viene la parte importante. Los premilenialistas dispensacionalistas como cristianos han hecho mucho para causar conflicto en Medio Oriente. Son ellos quienes están alentando activamente el conflicto entre palestinos e israelíes. Son ellos quienes quieren que Israel e Irán vayan a la guerra. ¿Por qué querrían una guerra entre Irán e Israel? Porque es parte de la profecía. La profecía dice que Israel primero debe ser reconstituido como nación. Esto sucedió en 1948. Luego Israel debe ir a la guerra con otras naciones. Entonces estos cristianos están promoviendo activamente la guerra entre Israel y sus vecinos, porque creen que esto traerá a Jesús de vuelta. Después de la Reforma, se desarrolló una nueva teología llamada sionismo cristiano. ¿Qué es el sionismo cristiano? Es la creencia de que, como cristiano, debes apoyar a los judíos en su retorno a Israel. Recuerden que Israel como nación solo fue fundada en 1948. En el año 70 antes de la Era Común, los romanos quemaron el templo. Durante casi 2000 años,
El pueblo judío no controló Israel. Hay cristianos que creen que es su responsabilidad, su deber, ayudar a los judíos a tomar control de Israel. Creen esto por diferentes razones. Algunos creen que es lo que dice la Biblia, que Dios prometió Israel a los judíos. El sionismo cristiano se cruza con el premilenialismo dispensacionalista. Son cristianos sionistas que creen que para que Jesús regrese, necesitamos que Israel vuelva, y necesitamos que Israel esté en conflicto con Medio Oriente. Aquí hay algo importante que entender. Pueden argumentar que el sionismo cristiano es una idea bastante cínica y maligna. ¿Por qué? Porque están usando al pueblo judío como herramienta, como mecanismo, para lograr lo que creen, que es el retorno de Jesús. Porque el cristianismo cree que cuando Jesús regrese, entonces el judaísmo como religión dejará de existir. 2/3 de todos los judíos morirán en la batalla, y el tercio restante se convertirá inmediatamente al cristianismo. Entonces pueden hacer el argumento de que el sionismo cristiano es una idea bastante cínica y maligna. Del sionismo cristiano tenemos la idea del sionismo. El sionismo es la creencia entre ciertos judíos de dos cosas. 1, que los judíos son el pueblo elegido de Dios, y 2, que Israel es la tierra prometida, y por lo tanto, los judíos deben regresar a Israel. Pero aquí está lo importante. Antes de que apareciera el sionismo cristiano, los judíos realmente no pensaban esto. Fue una idea que los cristianos apoyaron primero, e incluso cuando esta idea surgió, hace unos 200 años, era una idea extremadamente impopular. ¿Por qué era impopular? Porque los judíos no pensaban que eran una raza de personas. Sentían que eran una religión. Pensaban, estoy en Irak. Bueno, soy iraquí como todos los demás. Puedo tener una creencia diferente, pero sigo siendo iraquí. No ponían la religión por encima de su nacionalidad o su raza. El sionismo dice, no, ser judío es una raza, y por lo tanto debes regresar a Israel. El problema con todo esto es que en Israel, en Palestina, eran principalmente personas árabes. Había muy pocos judíos. De hecho, el sionismo no pudo convencer a nadie de ir a Palestina. Pero luego, por supuesto, ocurrió el Holocausto. Después del Holocausto, muchos judíos comenzaron a ir a Israel. En 1948 establecieron el Estado de Israel. Los sionistas cristianos y los premilenialistas dispensacionalistas estaban muy felices con el establecimiento de Israel, porque sienten que hemos logrado el primer paso en este plan para traer a Jesús de vuelta. Ahora resumamos los puntos principales hasta aquí. Primero, hay muchos cristianos que creen que Israel y los judíos deben ser usados como herramienta para traer a Jesús de vuelta. Segundo, Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana, por lo tanto su alma es cristiana. Sus primeros líderes eran cristianos que creían en el sionismo cristiano. Sus descendientes ahora controlan el aparato militar y de política exterior de Estados Unidos. Y tercero, Israel como nación piensa que puede usar el sionismo cristiano para avanzar su interés geopolítico, que es básicamente ganar control sobre Medio Oriente. Esto es lo que está impulsando el conflicto entre Israel e Irán. Estados Unidos cree que tiene una responsabilidad religiosa de proteger a Israel contra Irán. De hecho, si hay una guerra entre Irán e Israel, eso es algo bueno porque va a impulsar esta profecía y el retorno de Jesús. Las personas en Israel piensan, si vamos a la guerra con Irán, Estados Unidos va a pelear por nosotros, así que ¿por qué no? No tenemos que pelear esta guerra. Estados Unidos la peleará por nosotros. No perdemos nada, ganamos todo de esta guerra. La idea es que todo esto está impulsado por una visión del mundo religiosa, una comprensión religiosa del mundo. Con el tiempo, esta visión del mundo solo se volverá más popular en Estados Unidos. ¿Por qué se volverá más popular? Volvamos al surgimiento del cristianismo. ¿Por qué el cristianismo se volvió tan popular? Se volvió popular porque estaba en el Imperio Romano durante algo llamado la Pax Romana, que significaba la paz romana. Los romanos controlaban todo, por lo tanto no había guerras,
por lo tanto la gente estaba en paz. Pero aquí está el problema. Si hay paz, entonces tienes desigualdad masiva. Porque la guerra era un mecanismo de movilidad social en aquel entonces. La guerra mataba personas, y si la guerra mataba personas, eso creaba oportunidades para las personas que estaban vivas. Pero si no hay guerra, entonces, ¿qué pasa? Si soy rico, me vuelvo más rico. Si eres pobre, te vuelves más pobre. Como persona pobre, piensas que la vida es desesperanzada, que la vida no tiene sentido, que no hay futuro, no hay esperanza. Entonces Jesús aparece y dice: escucha, si crees en mí, traeré el reino de los cielos a la tierra y destruiré la desigualdad, todos seremos iguales. De nuevo, era un billete de lotería gratuito. Hoy vivimos en algo llamado la Pax Americana. La Pax Americana es lo mismo. Durante los últimos 70 años ha habido paz alrededor del mundo. Muy pocas personas han muerto en guerras. Pero todo lo que eso realmente significa es que la desigualdad ha aumentado. Cada vez menos personas tienen dinero. Los multimillonarios no tienen sentido. ¿Por qué deberían unas pocas personas tener todo el dinero? Eso no tiene sentido porque el dinero está destinado como mecanismo de intercambio y transacción. Usas dinero, debes gastar tu dinero. Si todo está en el banco, ¿cuál es el punto de eso? Tener multimillonarios es algo malo. Si vas a Estados Unidos, encontrarás que hay muchos jóvenes que sienten que la vida no tiene sentido. Están buscando alternativas. Esta idea del premilenialismo dispensacionalista, que dice que lo que está pasando ahora en Israel llevará a un mundo mejor, es atractiva para ti. Imaginen que son un repartidor en China, en Beijing. Son un trabajador de entrega. ¿Qué esperanza tienen para el futuro? Su vida no tiene sentido, es desesperanzada. Nadie se casará con ustedes. Incluso si alguien se casa, no pueden tener hijos porque no pueden pagar que sus hijos vayan a la escuela. No pueden comprar una casa. No pueden pagar nada. Están atrapados siendo repartidores por el resto de sus vidas. ¿Saben cuántos repartidores hay en China? Millones y millones. Tienen millones y millones de hombres jóvenes que no tienen esperanza en el futuro. ¿Qué les ofrece el premilenialismo dispensacionalista? Les ofrece esperanza. Jesús viene y va a destruir el mundo en que vivimos. Es un billete de lotería gratuito. No te cuesta nada, y si ganas, ganas grande. ¿Qué haces si crees en esto? Apoyas a Estados Unidos, apoyas a Israel, apoyas la guerra contra Irán. Quieres más conflicto en Medio Oriente porque el conflicto en Medio Oriente impulsará la profecía. ¿Qué bien te hace la paz? La paz solo significa que mañana seguirás siendo pobre y desesperanzado, pero la guerra es una oportunidad para un mundo nuevo. Toda esta desigualdad está haciendo que las personas sean mucho más extremas y desesperadas, lo que llevará a más personas a creer en el premilenialismo dispensacionalista. El gobierno, por supuesto, no quiere ninguna inestabilidad. ¿Pero qué puede hacer el gobierno al respecto? El gobierno podría proporcionar bienestar social a las personas pobres, pero ¿de dónde vendrá el dinero? ¿Quién es más peligroso para ustedes? ¿Unas pocas personas ricas o millones de personas pobres? Unas pocas personas ricas son mucho más peligrosas que millones de personas pobres. ¿Por qué? Porque las personas pobres no saben cómo unirse. Entonces aquí estamos, en un mundo donde la religión no es solo una cuestión de fe personal, sino una fuerza que moldea la geopolítica global. La guerra entre Estados Unidos e Irán que se avecina no es solo sobre petróleo, no es solo sobre poder imperial, es sobre una profecía de 2000 años de antigüedad que millones de personas creen que deben cumplir. Esto es difícil de entender para nosotros porque no somos religiosos. No entendemos cómo piensan las personas religiosas. Pero recuerden que en este planeta, en la Tierra, la mayoría de las personas son religiosas y toman su religión muy, muy en serio. Están dispuestas a morir por su religión porque piensan que si mueren por su religión, irán al cielo. En el mundo real, los pobres siempre perderán, los ricos siempre ganarán.
no importa lo que pase. Pero los pobres no se dan cuenta de eso. Por eso son pobres. Y por eso la religión les da esperanza cuando el mundo real no les ofrece ninguna. Si quieren entender realmente qué está pasando en Medio Oriente, si quieren entender por qué Estados Unidos está tan involucrado en esa región, necesitan entender la religión. Necesitan entender cómo una interpretación particular de textos antiguos está literalmente moldeando el futuro de millones de personas. Si este contenido les ha resultado interesante, si quieren seguir aprendiendo sobre cómo la religión, la política y la geopolítica se entrelazan de maneras que raramente se discuten abiertamente, les invito a suscribirse, porque esto es solo el comienzo de una conversación mucho más profunda sobre cómo el